Las tangentes son herramientas que permiten controlar cómo se mueve una animación entre dos llaves, ¿sí? Prácticamente las tangentes son líneas que aparecen en los puntos claves de una curva de animación y controlan la forma de transición entre una llave a la otra. ¿Cómo así? Estas líneas que aparecen aquí en la línea de tiempo, estas son las tangentes, y las tangentes se encargan de modificar el movimiento. Entonces, pues en este caso mi Sentry tiene todas estas tangentes. En este caso, Sword Filmmaker, cada vez que empieza una animación, coloca una tangente automática, que es la tangente número 3, la llamada spline. Más adelante les voy a explicar, pero prácticamente las tangentes son estas líneas, estas curvas de animación que son las encargadas de controlar pues el movimiento del modelo. Sword Filmmaker cuenta actualmente pues con 8 tangentes, que son las que actualmente les voy a explicar. En este momento la tangente que tengo acá es la tangente que viene por defecto en Sword Filmmaker, o sea la tangente 3, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la primera tangente, la Linear Tangent. ¿Qué hace esta tangente? Esta tangente prácticamente lo que hace es que el movimiento tenga una dirección y un movimiento constante, ¿sí? O sea, que la velocidad sea uniforme entre cada movimiento. O sea, prácticamente esta tangente no provoca ningún tipo de suavizado, sino lo que hace es que el movimiento se mantenga uniforme, sin ninguna aceleración y sin ningún frenado en el movimiento. Entonces, por ejemplo, acá en este momento, como les dije, tengo la tangente de Fault. Entonces, miren cómo son las curvas de animación. ¿Sí ven cómo son? Entonces ahora voy a seleccionar los diferentes puntos y voy a colocar la primera tangente, que como les dije, lo que hace es mantener un movimiento constante, una velocidad uniforme, o sea que no haya ni aceleración ni frenado en los movimientos. Entonces al seleccionarla, si ven cómo se ha vuelto la tangente que ha perdido las curvas anterior, miren, esta es la tangente, si ven cómo tiene estas curvas muestran lo que es la aceleración y el frenado del movimiento, pues porque les dije, está la tangente default. En cambio, cuando selecciono la Linear Tangent, lo que hace es volver la velocidad uniforme y los movimientos también, o sea, quita lo que es la aceleración y el frenado y hace lo que es un movimiento completamente uniforme. Entonces ahora voy a seleccionar a mi Sentry y le voy a aplicar esa tangente a todos los movimientos. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve. ¿Sí ven? Lo que hace es que el movimiento tenga una velocidad constante, o sea que no haya ningún tipo de suavizado, ningún tipo de frenado y ningún tipo de aceleración, sino que el movimiento tenga un movimiento y una dirección constante entre las diferentes llaves. Como les dije, este es un tema ya más avanzado, o sea, este es un tema ya para las personas que tienen más conocimiento en Sword Filmmaker, o sea, personas que no estén recién iniciando, sino que ya tengan, aunque sea los conocimientos básicos y un poco avanzados en Sword Filmmaker. Seguimos con la segunda tangente, la cual la segunda tangente se llama Flat Tangent. Esta tangente, a diferencia de la anterior tangente, esta sí suaviza las curvas de cada llave. Esta tangente sí lo que hace es que las transacciones, que los movimientos se suavicen, ¿sí? La anterior tangente lo que hacía es que mantuviera un movimiento constante sin ningún tipo de suavizado. Ahora lo que hace esta tangente es suavizar los movimientos, ¿ok? Entonces les voy a mostrar, recuerden, estoy en la tangente de Fault. Miren las curvas como son. Entonces ahora voy a seleccionar los puntos y voy a aplicarlas a una tangente. Esa tangente, como les mencioné, lo que hace es un ligero suavizado entre los diferentes movimientos, ¿ok? Entonces ahora voy a seleccionar todos los puntos de animación. No sé si lo notan, pero ahora el movimiento ya no es tan robótico como en la anterior tangente, sino ahora el movimiento es un tanto más suavizado, un poco más fluido, pero sin embargo se ve como muy brusco y un poco robótico. Pero prácticamente esta tangente es para generar transacciones un poco más suaves, ¿sí? O sea, generar un poquito más de acelerado y frenado al final, o un poco más de frenado y aceleración al final del movimiento. Ahora vamos a hablar de la tercera tangente, que justamente es la tangente de Fault, o sea, la Spline Tangent, o también conocida como Auto Tangents. Esta es la que ustedes cuando recién abren el programa y comienzan a animar, esta es la tangente que utilizas cuando dejas de colocar las llaves. Esta
Esta tangente, por decirlo así, es una combinación de las dos anteriores, o sea, es una combinación de la linear tangent y de la flat tangent. ¿Por qué? Porque esta tangente crea curvas automáticas y también automáticamente se encarga de suavizarlas entre las diferentes llaves. Pues esto pues va ajustando lo que es la posición de cada movimiento, ¿sí? Entonces, esta tangente hace que las animaciones, por decirlo así, se vean tan muy fluidas, pero el problema es que, bueno, les voy a mostrar aquí cómo se ve, voy a agrandarlo. El problema de esta tangente es que a veces en algunos puntos se ve o muy robótico o demasiado suave, ¿sí? Porque como les dije, esta tangente es una mezcla de las anteriores dos tangentes, o sea, genera movimientos, velocidades uniformes también, pero al mismo tiempo genera lo que es un ligero suavizado en los movimientos. Ahora vamos a pasar a la cuarta tangent. Esta tangent, la cual se llama step tangents. Esta es una tangente, es la más utilizada para comenzar a animar. ¿Por qué? Porque esta tangente prácticamente salta de una llave a otra sin ninguna transacción. O sea, prácticamente sirve para empezar a hacer animaciones cuadro por cuadro, o sea, lo que sería stop motion, ¿sí? O sea, paso por paso. Entonces les voy a demostrar acá. Entonces aquí tenemos estas líneas de animación, estas tangentes. Entonces, cuando yo aplico la cuarta tangente, que es conocida como la step tangent, o sea, paso, lo que hago es quitar las transacciones y que solo se vea el movimiento que hay en cada llave. Miren, aquí están las curvas, así, de los suavizados de los movimientos. Cuando aplico esta tangente, lo que hace es quedar recto. O sea, como así, solo se va a ver las poses que hay en cada llave. No se va a ver ningún tipo de transacción. Por eso es que esta tangente se utiliza cuando se hace el step motion. O sea, cuando recién vas a empezar a hacer una animación, cuando haces las poses claves, debes usar sí o sí esta tangente. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se ven. ¿Sí ven? Solo se ven las poses que están en las llaves, o sea, cada llave. No hay ningún tipo de transacción, no hay ningún tipo de suavizado, no. Solo pasa directamente de llave a llave mostrando la posición que hay en cada llave. Ahora seguimos con la siguiente, con la quinta, que se llama Unit Tangents. Esta es un poco más complicada debido a que esta tangente lo que hace es vincular ambas tangentes, o sea, las tangentes de entrada y las tangentes de salida de un keyframe. O sea, lo que hace prácticamente es vincular la tangente de inicio, de entrada, con la tangente de salida, ¿sí? Esta prácticamente hace que estas keyframes, por decirlo así, estas llaves, hace que se muevan juntas, ¿sí? O sea, sirve para mantener lo que es la simetría y la suavidad de la curva de animación, o sea, de estas curvas. Esta es una tangente un poco más complicada, entonces les voy a mostrar. Ya saben, las líneas de animación, las curvas de animación. Como les dije, esta tangente lo que hace es fusionar las tangentes de entrada con las tangentes de salida, o sea, esta llave con esta llave de salida. Y las fusiona manteniendo, por decirlo así, una simetría entre la suavidad y la velocidad. Entonces va a seleccionar los puntos de animación y va a seleccionar la tangente. Casi no se ve diferencia, pero bueno, cuando acá ya sí se debe ver un poco la diferencia cuando selecciono todas. Casi no se ve la diferencia porque, como les dije, pues en este momento ustedes saben que yo estoy con la tangente de default, y la tangente de default, como les mencioné, mezcla las dos anteriores tangentes, o sea, una velocidad constante y un suavizado automático. Pues esta tangente es prácticamente similar, solo que lo que hace es tratar de mantener una simetría entre los movimientos. Entonces prácticamente entre esta tangente y esta tangente la diferencia es mínima, ya que esta tangente lo que hace es coger la velocidad, mantenerla con un suavizado, y esto lo que hace es fusionar pues las tangentes. Estos son temas complicados que pues al principio ustedes puede que no los comprendan, no los entiendan, pero conforme van avanzando la práctica pues van entendiendo. Entonces les voy a mostrar. Ahora seguimos con la 6, la Equality Tangent Legs, o sea, esta. Lo que son estas cuatro últimas tangentes, estas sí son para animación, ya por decirlo así, más avanzada. O sea, debes tener un conocimiento bastante
amplio sobre cómo funcionan las curvas de animación, las llaves y las tangentes, ¿ok? Entonces, si no lo entiendes ahorita, no te preocupes, eso conforme vayas cogiendo experiencia, ya vas a ir entendiendo lo que voy hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué hace esta tangente? La Equality Tangent Length. Lo que hace es igualar la longitud de ambas tangentes, o sea, de entrada y salida, ¿sí? Sirve para lo que es mantener una consistencia visual y dinámica en la animación. Sí, esto prácticamente sirve o es bastante útil cuando, digamos, ya has movido manualmente las tangentes y quieres balancearlas de nuevo. En este caso acá tengo la tangente default. Mire cómo son las curvas de animación. ¿Ok? Entonces ahora voy a aplicar esta tangente y se dan cuenta que mantiene las mismas curvas. O sea, se mantiene. Lo único que hace es como, por decirlo así, mejorar la tangente base. O sea, no la altera como tal, sino trabaja sobre la tangente base. ¿Ok? Entonces ahora voy a modificarlo. Mira, ahora voy a colocar la step tangent. No, voy a colocar la flat tangents, que ahora es como una meseta. Si ven, suben, queda recto y baja. Ahora voy a aplicar la tangente, esta tangente. ¿Sí ven? ¿Sí ven que no cambió como las anteriores, sino ahora trabaja sobre la anterior tangente? O sea, modifica la anterior tangente y trata como hacer que sea un poco más suave, como trata como de hacer que sean consistentes los movimientos, ¿de acuerdo? Lo que son las siguientes dos tangentes, que son estas dos, la Wake Tangents, que es esta, la número 7, y la Unweighting Tangents, que es la 8. Esas sí son tangentes, bueno, de hecho estas estas 4 son profesionales. O sea, esas tangentes lo que hace prácticamente es controlar el peso de la curva de animación, ¿sí? Y esta tangente lo que hace prácticamente es eliminar el peso de las tangentes, o sea, una aumenta y otra disminuye el peso. En este caso no voy a explicar esto porque esto es tema para otro video, un video más complejo, porque esto sí ustedes ya tengo que explicarles otras cosas para que ustedes puedan comprender cómo es que funcionan estas tangentes, bueno, en especial estas 4 tangentes. Pero en general, como les dije, las tangentes son para modificar las curvas de animación, los movimientos, acelerar, frenar, suavizar, etcétera. Entonces esa es la función de las tangentes. Ustedes pueden mezclar tangentes, no es como que todo el movimiento tenga las mismas tangentes, sino digamos, por ejemplo, acá ustedes pueden poner la tangente de step y aquí en esta zona ustedes pueden colocar la tangente de linear y así. Ustedes pueden hacer diferentes combinaciones con las tangentes. No necesariamente tienen que seleccionar todo el cuerpo, sino ustedes van seleccionando los movimientos que quieran suavizar. Entonces, que si solo quieren suavizar la mano, pues seleccionan la mano y seleccionan las tangentes que quieran suavizar. Una vez que han terminado, entonces ahora con el codo, si quieren acelerar y eso. Entonces ustedes van con cada punto de animación, con cada hueso, van modificando las tangentes, pues a su gusto, para hacer la animación más fluida. Ya si tú quieres que, digamos, se coloquen tangentes, o sea, que cuando coloques una llave no se coloque automáticamente la tangente número 3, que es la tangente spline, sino se coloque, digamos, la tangente de step. ¿Tú qué haces? Te vas aquí, vas a desactivar este botón, que es el automático, y aquí vas a seleccionar la tangente que quieras. Están estas 4 tangentes. En este caso, digamos, si quieres hacer step motion, pues seleccionas step. Si quieres que se mantenga, pues la tangente de suavizado automático, spline, etcétera. Es seleccionar la tangente que quieres, ¿sí? Y ya simplemente lo que te quedaría es colocar las llaves y hacer el movimiento. Y automáticamente se te coloca, no tienes que editarlo. Siguiendo el objetivo en movimiento, en medio de caminos de tormento. Pase lo que pase, juntos como equipo seguiremos.